En esta lámina podemos ver, o bueno, no sé si puedan ver en realidad, un poco de detalle de cuál es nuestra estructura de exportaciones e importaciones con nuestros socios comerciales de la Comunidad Andina. Pero, digamos, en resumen, en materia de exportación tenemos exportaciones de manufacturas de plástico a estos países, alimentos para langostinos que se van principalmente a el caso de Ecuador, alambre de cobre refinado se van principalmente a Colombia, barras de acero que exportamos a Bolivia. De hecho, en materia de barras de hierro y acero, el 79% de lo que consume Bolivia son importaciones del Perú. En materia de importación, tenemos aceites crudos, bueno, el petróleo que importamos de Ecuador, tortas de soya, azúcar, detergentes también, entre otros productos. Dentro del bloque, nuestro principal socio comercial es Ecuador, seguido de Colombia y finalmente Bolivia. Aquí también tenemos un desglose por los diferentes sectores que venimos exportando a esta región. 23% en el sector químico, 22.8% en el sector agropecuario. Tenemos también siderometalúrgico, textil, metalmecánico. Esto es bien interesante porque si ustedes ven esta distribución de nuestras exportaciones y la comparan con nuestra distribución a otros países o a otros mercados, ya sean los mercados europeos, el mercado estadounidense, incluso mercados asiáticos, en esos casos tenemos una concentración muy fuerte en lo que es agropecuario, pesquero, además obviamente de las exportaciones tradicionales, ¿no? Lo que nosotros como sector buscamos hacer y venimos impulsando es poder replicar la buena experiencia y el éxito que hemos tenido en el sector agropecuario y replicarlo en el sector de manufacturas, el sector de servicios, en donde finalmente tenemos una capacidad de llegar a un mayor número de empresas y de personas. Hace poco, el 26 de mayo del 2019, celebramos el Consejo Presidencial Andino. No lo he mencionado hasta ahora, pero el Perú mantuvo la presidencia pro tempore en el último año y culminamos, muy exitosamente con esta cumbre que trajo juntos a los 4 presidentes de la CAN. Es la primera vez que se reunieron todos ellos conjuntamente desde hace 8 años. Entonces fue una señal muy importante de la importancia que le vienen dando a la comunidad andina e incluso acordaron volver, a reunirse el próximo año. La presidencia pro tempore ha sido pasada ahora a Bolivia. Y como resultado de esta importante reunión es que se obtuvo la Declaración de Lima, en la cual, se destaca la fortaleza institucional de la CAN, la necesidad también de que los ciudadanos conozcan acerca de la comunidad andina y se sientan identificados con ella, el fortalecimiento de las pymes y MIPYMES. Con la región nosotros compartimos este interés por el desarrollo de las MIPYMES, son economías de alguna manera similares en las que tenemos más del 90% de nuestras empresas son MIPYMES. Y en realidad muchas de ellas están involucradas en la exportación también. Alrededor del 70% de nuestras empresas exportadoras son MIPYMES también. Sin embargo, representan un valor, una participación mucho menor en el valor de nuestras exportaciones. Entonces, ese es un tema de interés para los 4 países. Destaca la relevancia de la educación para la subregión, así como la inclusión de poblaciones vulnerables, la promoción de la igualdad de género y la participación activa de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la integración andina. También se realiza una discusión de políticas en común en materia de cultura, ciencia, tecnología y turismo, respetando sobre todo la diversidad cultural de la región. Finalmente, algo de los desarrollos normativos recientes en la comunidad andina.
Hemos aprobado decisiones que apuntan a facilitar el transporte internacional de mercancías por carretera. Esta es la decisión 837 de la Comisión. En la actualidad venimos trabajando en el reglamento de la misma. La armonización del comercio de productos cosméticos, que es la decisión 833 de la Comisión. Esto es sumamente importante porque facilita el comercio de estos productos en la región. Es un mercado, digamos, el comercio intrarregional que tenemos de estos productos es cercano a los $300 millones, que es una cantidad importante, y en donde hemos visto la posibilidad de armonizar digamos, los requisitos para el comercio. Y finalmente la suscripción del acuerdo de reconocimiento mutuo del operador económico autorizado. Esto es también una medida que facilita el comercio en tanto que digamos, estos operadores económicos autorizados pueden, en función de haber demostrado ser operadores responsables, serios y que cumplen con la normativa, pueden acceder a una, digamos, mayor facilidad para realizar sus trámites de comercio exterior. Entonces, bueno, eso en resumen es lo que hemos venido trabajando en el marco de la Comunidad Andina. Nuevamente hemos celebrado con bastante satisfacción estos primeros 50 años de la Comunidad Andina. Sin duda es un espacio que tiene que continuar fortaleciéndose en el tiempo. Tenemos, digamos, un contexto internacional complejo. Y digamos este mecanismo es sumamente importante para poder ir alineando nuestras posiciones en materia económica y comercial sin perjuicio de otras actividades que se realizan en este foro. Entonces, bueno, es lo que quería presentar hoy día. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, viceministra. Ante todo mencionar que el embajador Alan Wagner no va a poder acompañarnos debido a que se encuentra delicado de salud. Bueno, a continuación vamos a presentar a Fernando González Vigil. Él actualmente es profesor principal a tiempo completo e investigador de la Universidad del Pacífico, con especialidad en Economía Internacional, Integración y Desarrollo Económico, donde realiza análisis empíricos de políticas y prospectivos. También es profesor de la Academia Diplomática del Perú y es miembro asociado del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, ha sido miembro del Consejo Directivo de este Instituto de Estudios Internacionales. Ha sido coordinador del área de Economía y Negocios Internacionales del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, investigando temas del CEAUP y del AENI que versan principalmente sobre análisis empíricos de políticas relacionados con acuerdos comerciales e integración económica. Ha sido viceministro de Economía Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú desde agosto de 1995 a julio de 1996, a cargo de la gestión de los asuntos económicos internacionales. También ha sido consultor de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de la OECD, de la UNESCO, de UNTACT y del Banco Mundial. Le damos la palabra. Muchas gracias. Buenas noches, noches. Empiezo agradeciendo al parlamentario andino, al doctor Alan Ferli, en adelante Alan para simplificar, ¿no? Y es para mí un placer y un honor estar acá en la mesa con la viceministra Bayona y con María Cecilia, con los cuales, con quienes hemos estado involucrados en varios procesos que tienen que ver mucho directa o indirectamente con el tema que nos convoca hoy. Hasta hace algunos meses es muy probable que muchos de ustedes, especialmente los más jóvenes, ¿no?, afortunadamente, habrán posiblemente sentido como que la comunidad andina no existía, no se hablaba. A veces sabemos el poder del correo de brujas y la fuerza de aquello de lo que no se habla en voz alta.
El correo de brujas es tan poderoso como el WhatsApp, y a veces más, porque no tiene copia, ni puede ser hackeado en la nube. Entonces, de pronto, por los 50 años, Dios mediante, se empezó a tener algunas noticias, no muchas, pero algunas. Llevábamos casi una década de sentir que ese esquema, algo raro le estaba pasando, ¿no? Especialmente quienes lo conocen y se acordaban de sus logros, algunos de los cuales han sido mencionados por la viceministra. Entonces digamos que ha sido aproximadamente una década, más o menos, de perfil bajo. Es lo menos que se puede decir. Y que los 50 años nos hemos acordado y hemos celebrado al hermano, al amigo, al pariente cercano que no lo veíamos hace mucho tiempo abiertamente. Y está bien. Está bien porque de hecho es una paradoja, es decir, un esquema perfil bajo, con sede en Lima, Perú, en donde por lo tanto, que se llama además andino, comunidad andina, pasó a la A, habiendo estado en la O, grupo andino se llamaba al principio, con una identidad muy fuerte por este lado de Sudamérica, que evoca mucho más que integración en el sentido comercial. Evoca identidad, evoca muchas cosas más. Y el que más es particularmente nuestro porque aquí está su centro. Y éramos más claramente el centro cuando Chile formaba parte del esquema. Luego un poco se desplazó el epicentro cuando salió Chile y entró Venezuela. Pero aproximadamente sabemos que no se puede hablar de andino sin pensar en Perú. Así de simple. Entonces es una paradoja que con esos logros que nos ha mencionado la viceministra y esta, digamos, evocación civilizacional, se tuviera un esquema del que se hablaba tan poco. Y entonces la paradoja se hace más interesante cuando uno ve que durante toda esa década de perfil bajo, esos logros se han mantenido. Y son logros únicos. La zona de libre comercio en bienes, en el comercio de bienes de la comunidad andina, es la más completa de todo el continente americano. A 100%, a cero de arancel, está el 100% del comercio intersubregional. En esa competencia, entre comillas, íbamos a llegar segundos, porque se suponía que el NAFTA iba a llegar primero que nosotros, hacia el 2002-2003. Pero las sensibilidades agrícolas mexicanas y una serie de otras prácticas que México hizo en el NAFTA que le han costado la renegociación, hizo que se suspendiera, se alargara, y de hecho se congelara la liberalización de un paquete importante de partidas agrícolas mexicanas y por lo tanto la ACAN llegó primero. Completó en diciembre de 2005 su zona de libre comercio a 100%. Dicho sea de paso, el último en llegar fue Perú. La economía supuestamente más liberal de los 4 o 5 que en ese momento contábamos con Venezuela. Desde entonces se ha mantenido así, es la primera, la única, porque todavía con la renegociación del NAFTA va a tomar su tiempo hasta que el nuevo esquema liberalice el comercio entre ellos al 100%. Y los demás tratados de la LADI, y los que existen entre la región, por angas o mangas, hay porciones del universo arancelario de esos comercios bilaterales que todavía no se han liberalizado. El segundo logro, que es cualitativo y lo acaba de abocar la viceministra, es que no solamente ese comercio de bienes está liberalizado al 100% entre nosotros,
sino que es eminente, principalmente, mayoritariamente industrial. El Perú, o sea, los socios de la CAN, somos todos, porque somos economías muy ricas en recursos naturales, somos todos exportadores netos de productos o primarios o con muy bajo grado de elaboración industrial al mundo en general. Pero entre nosotros somos exportadores manufactureros con grado de elaboración industrial y contenido tecnológico mediano e incluso alto. Y eso se aplica incluso para el Perú. Más del 55% de sus exportaciones andinas son manufactureras. Y eso solamente nos sucede con esos socios nada más. Cuando ya el concepto manufacturero lo ponemos agua a la sopa y lo ampliamos al concepto de no tradicional, entonces hay otros comercios con otros países de América Latina, especialmente de América del Sur, que también tienen un componente mayoritariamente no tradicional, pero ahí, repito, la definición es un poquito más laxa. Manufacturero estricto sensu, solamente el comercio con la CAN. Y ese es un tremendo logro, porque por varias razones era una de las razones para la creación de procesos de integración como el de la comunidad andina o grupo andino, como se llamó al principio. Adicionalmente, ese comercio industrial manufacturero no se ha quedado, digamos, introvertido, encerrado, endogámico entre nosotros nomás. Muchas veces se dijo que todo eso era en parte ficticio, artificial, porque estaba apuntalado por la preferencia arancelaria y otras más, pero que en el mundo en general seguíamos siendo primario exportador. Entonces, que estábamos creando una ilusión, un cuento de ser manufactureros entre nosotros, pero debido a que nos estábamos sobreprotegiendo. Esa fue en la época de mi adultez, ahora estoy joven, una de las críticas más percutantes que había a lo que estábamos haciendo en la CAN. Pues bien, resulta que no es así, que esa, digamos, manufacturización, esa elevación del nivel tecnológico se va gradual, como todo en la vida, se va gradual, procesalmente diseminando y extendiendo, de tal manera que en este momento el 60 y pico % del comercio, este comercio de bienes dominantemente industrial manufacturero, ya no es solo comercio intracan, sino también es crecientemente extracan. Es decir, lo que se ha llamado el efecto plataforma. La CAN, un mercado subregional, como razón de ser, tiene no solamente servir, digamos, de incubadora de exportaciones intra-subregionales, cerrada, hacia adentro, sino también de ser incubadora de comercio competitivo con el mundo en general, porque se trata de hacer integración entre economías abiertas, no entre economías cerradas. Y el efecto plataforma, que fue por primera vez calculado por la Secretaría General de la Comunidad Andina el año 2005, es una pena que no esté acá el embajador, porque lo hubiera aprovechado para reconocerle que eso fue un legado que dejó, un estudio muy completo el año 2005, al final del periodo de que la embajadora Alan Wagner fuera secretario general de la CAN, donde por primera vez se mostró eso. Y luego, modestia aparte, de un equipo de nosotros en la Universidad del Pacífico, profundizamos sobre ese tema y corroboramos los cálculos que había hecho la Secretaría General, y encima hicimos un análisis más específico para el caso de los TLCs con la Unión Europea y con Estados Unidos, y se corrobora que hay un proceso de aprendizaje exportador. Lo dijo la viceministra de otra manera, habló de las MIPYMES. Cuando una empresa recién nace, cuando es MI o P, micro o pequeña empresa, es difícil que en ese momento de su vida empresarial pueda de frente dar el salto para exportar a Shanghai o a Florida
o a Cataluña o cualquier mercado lejano donde hay una serie de costos de distancia, barreras, cultura, etcétera, que la MIPE al principio no puede afrontar. Es decir, cuando estamos en el jardín de la infancia todavía no es el momento de pensar en qué universidad vamos a ir. Hay un proceso histórico de desarrollo empresarial por el cual estos mercados vecinos pues tienen un enorme valor cualitativo, no son poca cosa, pese a que porcentualmente a veces puedan significar cifras pequeñas del comercio total, especialmente en economías tan ricamente dotadas de recursos naturales como son las andinas y el Perú en particular. Pero en términos cualitativos es ahí donde nuestros talentos empresariales del futuro pueden aprender a exportar, aprender a ser competitivos en corral ajeno. Y poco a poco van dando el salto, y así el efecto plataforma demostraba que esas empresas que al inicio solamente exportaban a los vecinos fueron los que mejor aprovecharon las preferencias que nos diera Estados Unidos bajo el esquema del ACPA, del APDEA, es decir, los predecesores del TLC, y son las que mejor a su vez aprovecharon los esquemas similares que nos dio la Unión Europea, el sistema generalizado de preferencias llamado drogas, y luego llamado PLAS, y finalmente el TLC actual. Cuando alguien se anime a hacer esos estudios dentro de 5 o 10 años, veremos si esto ha sido simplemente flor de un día o flor de unos años, o un fenómeno que se sigue acrecentando. Mi sospecha es que lo segundo. Entonces no ha sido un mercado subregional hacia adentro, proteccionista, ni que nos ha mantenido en un patrón comercial de viejo cuño, y tampoco es un esquema que es incompatible. Por lo que acabo de decir, no hay incompatibilidad comercial entre la comunidad andina, el tipo de comercio que promueve y el tipo de comercio que queremos promover al firmar TLCs con potencias económicas. No hay incompatibilidad, al revés, es como permitir que quienes aprobaron la primaria puedan pasar a la secundaria. Dotarles de preferencias para que vayan a esos mercados grandes aquellos que ya están listos, que ya están capacitados para hacerlo, y los otros en su debido momento. Y finalmente, pese al perfil bajo, al olvido o el ninguneo mediático durante casi una década a la comunidad andina, esos logros, algo sumamente importante en nuestros países, se han sostenido. Nuestros países que mucho adolecen del péndulo, de ir de un extremo al otro, por alguna milagrosa sabiduría, esto lo han mantenido. En parte eso se debe mucho a la institucionalidad comparativamente fuerte que tiene la CAN y que se ha mantenido como tal. Hace pocos años tuvimos varios ejemplos. Ahí María Cecilia seguramente conoce mucho más y a lo mejor me va a desdecir, porque ella conoce ahí el monstruo por dentro, pero grosso modo, cuando se hace comparación, digamos, con Mercosur, para no hablar con la Alianza del Pacífico y otros esquemas, la CAN resulta siendo en promedio comparativamente más disciplinado el comercio y más capacidad de regularlo a través de una institucionalidad que es, repito, comparativamente fuerte. ¿Cuál es el factor que podríamos decir que explicaría ese perfil bajo? Bueno, el más visible, el más evidente ha sido que hacia el 2005 aprox, tiempos más, tiempos menos, luego de un último intento que lo lideró también el secretario general Alan Wagner, de formar el arancel externo común, ese último intento no fue exitoso,
¿no? Se llegó a un anexo con el 62% del comercio con arancel cero, lo cual es un gran logro, pero por ABC, me faltan 5 minutos, me han dicho, para hablar, entonces me abstengo de entrar a las razones específicas. Tampoco ese 62% se pudo confirmar. Entonces, había un consenso, digamos, a nivel andino, que con la zona de libre comercio está en bienes tan buena, tan cuantitativa y cualitativamente tan importante, bastaba, era suficiente, consenso en congelar la unión aduanera, y por lo tanto ya era un momento no muy apropiado para seguir, digamos, agitando el tema andino. En la práctica se continuó trabajando, pero ahí, y lo voy a mencionar porque tiene que ver con el tema de desafíos para la integración regional, que es el subtítulo del evento de hoy, ¿no? Lo que ha habido en paralelo ha sido también una ambigüedad, digamos, por decirlo de alguna manera, sobre cómo entonces profundizamos la zona de libre comercio subregional para que no se limite a bienes, para que vaya también al comercio de servicios y a la libre circulación de factores. O sea, cómo creamos, como se hace en todas las partes del mundo, excepto la Unión Europea, cómo hacemos mercados comunes heterodoxos, es decir, mercado común sin unión aduanera. Se puede hacer, no es juntar el agua con el aceite, solo que exige, digamos, ingeniería fina, exige trabajo de detalle, y ahí ha habido una ambigüedad al interior de los andinos. Implícitamente todos han estado por eso, es decir, bueno, congelamos la unión aduanera, pero sí queremos seguir con el mercado común, ¿ya? Pero en la práctica una gran resistencia, no a las normas comunitarias, en donde por el principio de subsidiariedad, especialmente cuando uno se mete en temas de servicios, inversiones, propiedad intelectual, etc., uno tiene que jugar a la subsidiariedad, es decir, a dejar que los países apliquen de conformidad con sus legislaciones nacionales. Eso se hace en todos los niveles. Se hace en la OMC, se hace en la Unión Europea, que en realidad la Unión Europea solamente es comunitaria en bienes. En todo lo que no es bienes ya no hay un comunitarismo estricto, no hay supranacionalidad estricta, etc. Entonces, el tema no era la subsidiariedad, sino el poco detalle, la mucha discreción en no fijar criterios y requerimientos específicos para la aplicación comunitaria en las legislaciones nacionales. Es decir, el cómo concreto tú aplicas determinadas normas subregionales. Se ha avanzado más o menos, en ciertos temas se ha avanzado mucho, como indicaciones geográficas, pero en otros hay un rezago. E igualmente se puede decir a la vacilación, a la ambigüedad, sobre si íbamos incluyendo los llamados nuevos temas del comercio y de la inversión, desde los famosos temas de Singapur, en la OMC, hasta los ya más recientes que están plasmados en los tratados de libre comercio de los últimos años, o sea, el más completo, el TPP-11, y otros más que se están negociando. Hay razones que explican esta ambigüedad, esta vacilación, y que si las nombro no es para decir que la comunidad andina no está marchando como debe ser, sino estos temas por definición son de un avance muy lento, especialmente cuando la voluntad de establecer mecanismos comunitarios de verdad es ambivalente. Y esto es un tema que le pasa no solamente a la comunidad andina, le ha pasado en mucho mayor medida al Mercosur. El Mercosur ahorita está recibiendo una tremenda inyección de bilirrubina con el acuerdo, la promesa de acuerdo con la Unión Europea, pero ha estado viviendo la misma situación que los andinos. Entonces, ese es el desafío mayor digamos en términos técnicos, el gran desafío para la integración regional
es lo que llamamos el campo no arancelario. Entrar a todas las dimensiones no arancelarias, incluyendo las regulatorias internas de nuestras economías, donde siempre es muy difícil lograr la dosis apropiada de liberalización y de regulación para satisfacer los legítimos intereses nacionales, ¿no? Ese es un arte complicado, ¿no? Pero no imposible. Lo menciono porque el gran desafío haciendo eso hace de que, no obstante todo este congelamiento de la Unión Aduanera, no obstante esta ambivalencia que es compartida, suponiendo que es de verdad algunas noticias que se han escuchado en los últimos meses, de que por ahí comienzan a decir, bueno, retomemos la tarea de formar una gran zona de libre comercio regional.